Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la segunda parte del Evangelio de San Mateo. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. La transfiguración. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó a un monte alto a solas, y se transfiguró ante ellos. Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún hablaba cuando una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo el amado, en el cual me complazco, escuchadle. Al oírlo, los discípulos cayeron sobre sus rostros, aterrados de miedo. Jesús se acercó, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Alzaron ellos sus ojos y no vieron a nadie sino solo a Jesús. Y mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: A nadie digáis esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y los discípulos le preguntaron: ¿Por qué entonces dicen los escribas que debe venir antes Elías? Él respondió: Elías ciertamente debe venir a restablecer todo, pero yo os digo, Elías ha venido ya, y no lo han reconocido, sino que han hecho con él cuanto han querido. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer por parte de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista. El muchacho lunático. Al llegar ellos junto a la multitud, se le acercó un hombre que se arrodilló ante él, diciendo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es lunático y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego y otras muchas en el agua. Lo presenté a tus discípulos y no pudieron curarlo. Jesús respondió: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os sufriré? Traedlo acá. Lo increpó Jesús, salió de él el demonio y quedó sanado el muchacho desde aquel momento. Entonces los discípulos, acercándose a Jesús, le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no hemos podido arrojarlo? Les dijo: Por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: Vete de aquí allá, y se trasladaría, nada os sería imposible. Mas esta clase de demonios no puede ser lanzada sino por la oración y el ayuno. Segundo anuncio de la pasión. Estando en Galilea les dijo Jesús: El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Jesús y Pedro pagan el tributo al templo. Cuando llegaron a Cafarnaún, los colectores de Cuando llegaron a Cafarnaún, los colectores de didracmas se acercaron a Pedro y le dijeron:
¿Vuestro maestro no paga didracma? Respondió: sí. Cuando entró en casa cuando entró en casa se anticipó Jesús diciéndole: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra de quienes cobran tributos o censos, ¿de sus hijos o de los extraños? Él contestó que de los extraños, y Jesús le dijo: luego los hijos están libres, mas para no escandalizarlos, vete al mar, echa el anzuelo y al primer pez que suba sácalo, ábrele la boca y encontrarás en ella un estater. Tómalo y dáselo a ellos por mí y por ti. El mayor en el reino de los cielos. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Jesús, llamando a un niño, lo puso en el centro y dijo: en verdad os digo que si no cambiáis y os hacéis como los niños, no encontraréis en el reino de los cielos. Así pues, el que se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El escándalo. El que recibiere en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero al que escandalizare a uno de estos pequeñuelos que creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino de asno y lo hundieran en el fondo del mar. Ay del mundo por los escándalos, tienen ciertamente que venir escándalos, pero ay del hombre por el que viniere el escándalo. Si pues tu mano tu pie te escandaliza, córtatelo y arrójalo de ti. Mas te vale entrar en la vida manco cojo que con las dos manos o los dos pies ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego de la gehenna. Guardaos de despreciar a uno de estos pequeñuelos, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos están continuamente en la presencia de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo perdido. La oveja perdida. ¿Qué os parece? Si tiene un hombre 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 e ir a buscar la extraviada? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra por ella más que por las 99 que no se habían extraviado. Así pues, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno solo de estos pequeñuelos. Corrección fraterna y potestad de la Iglesia. Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano, pero si no te escucha, toma todavía contigo 1, 2, para que toda causa sea decidida por la palabra de dos o tres testigos. Si rehúsa escucharles, dilo a la comunidad, y si también rehúsa la comunidad, sea para ti como gentil y publicano. En verdad os digo que todo lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo. Oración en común. En verdad os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre la tierra, cualquier cosa que pidan les será otorgada por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El perdón de las injurias, parábola del siervo despiadado. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta 7 veces, Jesús le dijo. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces
70 veces 7. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso arreglar sus cuentas con sus siervos. Al comenzar a tomarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. No teniendo con qué pagar, el Señor mandó que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que le fuera pagada la deuda. El siervo entonces se tiró al suelo y postrado ante él decía: concédeme un plazo y te lo pagaré todo. El Señor, apiadado de aquel siervo, lo soltó y le perdonó la deuda. El siervo, al salir, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, lo agarró y lo estrangulaba diciendo: paga lo que debes. El compañero, echándole a sus pies, le suplicaba: concédeme un plazo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te he perdonado toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte apiadado de tu compañero, como yo me apiadé de ti? Y el señor, irritado, lo entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Así hará mi Padre Celestial con vosotros, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Ministerio en Jerusalén. Jesús va a Judea pasando por Perea. Cuando acabó Jesús estos discursos, marchó de Galilea y fue a los dominios de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguió una gran muchedumbre y allí los curó. El matrimonio es indisoluble. Se le acercaron unos fariseos para tentarle diciendo: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el principio los hizo macho y hembra? ¿Y qué dijo? Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De tal manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Replicáronle: entonces, ¿por qué Moisés ordenó dar libelo de divorcio cuando se repudia? Díjoles: Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestro corazón, mas no era así desde el principio. Por tanto os digo que el que repudia a su mujer, excepto en el caso de concubinato, y se casa con otra, adúltera, y quien se casa con la repudiada comete adulterio. La castidad voluntaria. Los discípulos le dijeron: si tal es la condición del hombre respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo: no todos comprenden esta doctrina, sino aquellos a quienes les es concedido, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, los hay que fueron hechos eunucos por los hombres, y los hay que asimismo se hicieron tales por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Jesús y los niños. Entonces le presentaron unos niños para que les impusiera las manos y orase. Los discípulos lo reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y habiéndoles impuesto las manos, continuó su camino. Peligros de las riquezas. Acercándose un hombre le dijo: Maestro, ¿qué haré yo de bueno para obtener la vida eterna? Díjole él: ¿qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Replicó: ¿cuáles? Y dijo Jesús: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo.
El joven le dijo: todos esos los he guardado, ¿qué me falta aún? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y dijeron: entonces, ¿quién puede salvarse? Mirándolos, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas todo es posible para Dios. Premio a la pobreza evangélica. Entonces, tomando Pedro la palabra, le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos espera? Y Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros, los que me habéis seguido, en la nueva creación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que deje casa, hermanos o hermanas, padre o madre, o hijos o campos por mi nombre, recibirá el centuplo y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Parábola de los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es como un amo que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Convino con los obreros en un denario al día y los envió a su viña. Salió también a la hora tercia, vio a otros que estaban parados en la plaza y les dijo: id también vosotros a la viña, yo os daré lo que fuere justo. Y fueron de nuevo. Salió a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Y salieron cerca de la hora 11, encontró a otros que estaban parados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña. Al caer la tarde, dijo el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los de la hora 11 y recibieron un denario cada uno. Al llegar los primeros pensaron que cobrarían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Y al tomarlo murmuraban contra el amo diciendo: estos últimos trabajaron una sola hora y los ha igualado a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor. Mas él respondió a uno de ellos: amigo, no te hago injusticia. ¿No convinimos en un denario? Toma lo tuyo y marcha, pero yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer lo que quiera con lo mío? ¿O ves con malos ojos el que yo sea bueno? Así pues, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Tercer anuncio de la pasión. Cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó consigo a los 12 discípulos aparte y les dijo por el camino: mirad, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los pontífices y escribas, y lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Jesús corrige la ambición de los apóstoles. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con ellos, postrándose para pedirle algo. Dijo él: ¿qué quieres? Dijo ella: di que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Y respondió Jesús: ¿no sabéis qué pedís? ¿Podréis beber el cáliz que yo he de beber? Dijéronle: podemos. Jesús les dijo: beberéis ciertamente mi cáliz, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el darlo, sino que es para quienes ha sido dispuesto por mi Padre. Al oír esto, los 10 se enojaron contra los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó y dijo: ¿sabéis que los príncipes de las naciones las tiranizan y que los grandes las oprimen con su poderío? No será así entre vosotros, sino que aquel de entre vosotros que quiera ser grande, que sea vuestro servidor,
y el que quiera de entre vosotros ser el primero, que sea vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos. Los dos ciegos de Jericó. Al salir ellos de Jericó, los siguió mucha gente. Dos ciegos sentados junto al camino oyeron que pasaba Jesús y gritaron: Señor, ten piedad de nosotros, Hijo de David. La multitud los reprendió para que se callasen, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, ten piedad de nosotros, Hijo de David. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Le dijeron: Señor, que se abran vuestros ojos. Apiadado Jesús tocó sus ojos y al punto recobraron la vista y ellos lo seguían. Entrada triunfal en Jerusalén. Al acercarse a Jerusalén llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, y Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea de frente a vosotros y enseguida encontraréis una borriquilla atada y con ella un pollino. Desatadlos y traédmelos, y si alguien os dijere algo, diréis: el Señor los necesita, y al punto los devolverá. Esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: decid a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Marcharon pues los discípulos, hicieron como Jesús les ordenó, y trajeron la borriquilla y el pollino. Pusieron sobre éste los mantos y Jesús montó encima. Muchos de la multitud tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las extendían por el camino, y la muchedumbre que lo precedía y la que lo seguía gritaba: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían: ¿Quién es este? Y las multitudes respondían: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Expulsa del templo a los mercaderes. Entró Jesús en el templo y arrojó a todos los que estaban allí vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los mercaderes de palomas, diciéndoles: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la convertís en cueva de ladrones. Se llegaron a él en el templo ciegos y cojos y los curó, pero los pontífices y escribas, al ver las maravillas que hacía y a los niños que gritaban en el templo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les contestó: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los lactantes te procuraste alabanzas. Y dejándoles salió fuera de la ciudad a Betania y allí pasó la noche. Maldice una higuera y se seca. Volviendo muy temprano a la ciudad, sintió hambre, vio una higuera junto al camino, se acercó a ella y no halló más que hojas. Dijo entonces: jamás brote de ti fruto alguno. Y la higuera se secó al instante. Al ver esto, los discípulos, admirados, decían: ¿cómo se ha secado al instante la higuera? Jesús les respondió: en verdad os digo que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haríais lo de la higuera, sino que si dijereis a este monte: álzate y échate al mar, así se haría. Cuanto pidiereis en oración con fe, lo recibiréis. La autoridad de Jesús. Entrando en el templo, se le acercaron los pontífices y los ancianos del pueblo mientras enseñaba,
diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Jesús les respondió: os preguntaré yo también una cosa, y si me contestáis os diré con qué poder hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no creísteis en él? Y si decimos de los hombres, tenemos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Replicóles entonces él: tampoco yo os digo con qué poder hago esto. La verdadera obediencia, parábola de los dos hijos. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, se acercó al primero y le dijo: hijo, vete a trabajar hoy a la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al otro hijo y le dijo lo mismo, y éste respondió: voy, señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le contestaron: el primero. Dijo Jesús: en verdad os digo que los publicanos y las meretrices irán antes que vosotros al reino de Dios, porque Juan ha venido a vosotros por el camino de la justicia y no habéis creído en él, mientras que los publicanos y las meretrices han creído en él. Pero vosotros, aun viendo esto, no os habéis arrepentido ni creído en él. Parábola de los viñadores homicidas. Oíd otra parábola: un hacendado plantó una viña, la cercó, cayó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos viñadores y se fue a tierras extrañas. Cuando llegó el tiempo de los frutos, mandó sus siervos a los viñadores para recibir los frutos. Pero los viñadores agarraron a los siervos y a uno le pegaron, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Mandó de nuevo otros siervos más que antes, hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les mandó a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Ea, matémosle y quedémonos con su herencia. Lo prendieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores? Le dijeron: impondrá a los malvados dura muerte y arrendará la viña a otros viñadores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron, esa vino a ser piedra angular. El Señor lo dispuso y es maravilloso a nuestros ojos. Pues bien os digo que se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que produzca sus frutos. El que cayere sobre esta piedra se despedazará, y sobre quien cayere ella será triturado. Cuando los pontífices y los fariseos oyeron estas parábolas, comprendieron que se referían a ellos y querían prenderlo, pero temían a la gente porque lo tenían por profeta. Parábola de las bodas reales. Y Jesús se puso a hablar de nuevo en parábolas, diciendo: semejante es el reino de los cielos a un rey que celebró las bodas de su hijo. Mandó sus siervos para llamar a los invitados a las bodas, y no quisieron venir. Mandó de nuevo otros siervos diciendo: decid a los invitados: mi banquete está preparado, mis becerros y cebones matados, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos no hicieron caso y se fueron, quien a su campo y quien a su negocio. Los demás se apoderaron de los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey entonces se enojó y mandó sus tropas a exterminar a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los invitados no eran dignos. Id pues a las encrucijadas de los caminos, y a cuantos encontraréis, convidadlos a la boda. Salieron los siervos a los caminos y recogieron a cuantos encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de invitados. Entrando el rey para ver a los invitados, vio a un hombre que no tenía traje de boda y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin tener un traje de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes:
Atadlo de pies y manos y arrojadlo a las tinieblas exteriores, allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. El tributo al César. El tributo al César. Se retiraron entonces los fariseos y tomaron consejos sobre cómo le podían sorprender en alguna palabra. Le enviaron discípulos suyos con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te da cuidado de nadie porque no haces acepción de personas. Dinos pues tu parecer, ¿es lícito dar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Díjoles Jesús: ¿De quién es esta efigie y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces les dijo: Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oírlo se asombraron, lo dejaron y se fueron. La resurrección de los muertos. El mismo día se le acercaron unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriese sin tener hijos, su hermano se casara con la viuda para darle descendencia. Pues había entre nosotros 7 hermanos, se casó el primero y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano, igualmente el segundo y el tercero, hasta 7. Después de todo murió la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús les respondió: estáis en un error, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección no hay esposos ni esposas, sino que son como ángeles en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pues no es Dios de los muertos, sino de vivos. Al oírlo, la gente se admiraba de su doctrina. El primero de los mandamientos. Cuando los fariseos oyeron que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos peritó en la ley y le preguntó para tentarlo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás al prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se funda toda la ley y los profetas. La naturaleza divina de Cristo. Estando reunidos los fariseos, les preguntó Jesús: ¿qué opináis del Cristo? ¿De quién es hijo? Dijeron: de David. Él les replicó: pues como David, hablando en espíritu, le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha mientras pongo a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, como es hijo suyo, nadie podrá responderle, y desde aquel día nadie se atrevió a preguntarle. Hipocresía de los escribas y fariseos. Entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y los fariseos en la cátedra de Moisés se sientan. Haced y guardad lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas insoportables y las echan a los hombros del pueblo, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para que los vean los hombres. Ensanchan sus filaterias y alargan los flecos del manto. Gustan del primer puesto en los banquetes y de los primeros asientos en las sinagogas, de los saludos en las plazas y que los llamen maestro. Pero vosotros no os dejéis llamar maestro, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. A nadie sobre la tierra llaméis Padre, porque uno solo es vuestro Padre, el celestial. Ni os dejéis llamar guías, porque uno solo es vuestro guía, Cristo. El mayor de vosotros sea vuestro servidor, pues el que se ensalza
será humillado y el que se humilla será ensalzado. Jesucristo desenmascara a los escribas y fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Que cerráis el reino de los cielos a los hombres, no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mares y tierras para hacer un proselito, y cuando llega a serlo lo hacéis hijo de la gehenna 2 veces más que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si se jura por el santuario no es nada, pero el que jura por el oro del santuario queda obligado! Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el santuario que santifica el oro? Y decís además: jurar por el altar no es nada, pero el que jura por lo ofrendado sobre él queda obligado. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el santuario jura por él y por quien lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la buena fe! Es necesario hacer una cosa sin descuidar la otra. Guías ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera el vaso y el plato, que por dentro están llenos de rapiña y codicia! Fariseo ciego, limpia primero la copa y el plato, para que también por fuera queden limpios. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y adornáis las tumbas de los justos! Y decir: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en la sangre de los profetas. Así testificáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad pues la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación a la gehenna? Por esto yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente vertida sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Apóstrofe a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí que se queda desierta vuestra casa, porque os digo que no me veréis hasta que me digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Discurso escatológico. Ocasión: Jesús salió del templo e iba caminando cuando se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él les dijo: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será destruido. Sentado él en el monte de los olivos, fueron los discípulos y le dijeron aparte: dinos cuándo ocurrirá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Señales precursoras. Jesús les respondió: ciudad que nadie os engañe, porque vendrán muchos usando mi nombre y diciendo:
Yo soy el Cristo y engañarán a muchos, oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. No os alarméis, porque es preciso que todo eso ocurra, pero no será aún el fin. Pues se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Mas todo eso será solo el principio de los dolores. Entonces os entregarán a la tortura y a la muerte, y seréis aborrecidos de todos los pueblos por mi nombre. Muchos se escandalizarán y se traicionarán y odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. El exceso de la maldad enfriará la caridad de muchos. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Este evangelio del reino se predicará en el mundo entero en testimonio para todas las naciones y luego vendrá el fin. Señales de la destrucción de Jerusalén. Cuando viereis la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel en el lugar santo, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la terraza no baje a tomar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva por su manto. Ay de los que estén encinta y criando en aquellos días, orad para que vuestra huida no caiga en invierno ni en sábado, porque entonces la tribulación será tan grande como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás. En aquellos días, si no se acortase, nadie se salvaría, pero en atención a los elegidos aquellos días serán acortados. Señales de la segunda venida de Cristo. Entonces, si alguno os dijere, el Cristo está aquí o allá, no lo creáis. Surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible aún, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho. Si os dicen que está en el desierto, no salgáis, si en un escondite, no lo creáis, porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde estuviera el cadáver, allí se reunirán los buitres. La segunda venida de Cristo. Enseguida, después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, las estrellas caerán del cielo y las columnas del cielo se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y mandará sus ángeles con potente trompeta y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos desde el uno al otro extremo del cielo. ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? Aprended la parábola de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y echan hojas, conoceréis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que ya está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación antes de que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día y aquella hora nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Exhortación a la vigilancia. Como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días que precedieron al diluvio, comían y bebían y se casaban ellos y ellas hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrebató a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y otro abandonado. Dos molerán juntas, y se tomará una y se dejará la otra. Valed pues, porque no sabéis en qué día va a venir vuestro Señor, y considerad que si el amo de casa supiera a qué hora de la noche viene, el ladrón estaría en vela y no permitiría socavar su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Parábola del siervo prudente. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente puesto por el amo al frente de su servidumbre para que le des provisiones a su tiempo? Dichoso este siervo si al llegar su amo lo encontrare obrando así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de su hacienda, pero si el mal
siervo dijera en su corazón: mi amo tarda, y se pusiera a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los que se embriagan, vendrá el señor del siervo ese del día en que menos lo espere y a la hora en que menos piense, lo azotará y le asignará en suerte con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas pero no se proveyeron de aceite, mientras que las prudentes tomaron aceite en las aceiteras junto con sus lámparas. Como tardara el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya está ahí el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas las vírgenes y aderezaron todas sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes respondieron: no sea que no baste para nosotras y vosotras. Mejor es que vayáis a los vendedores y lo compréis. Mientras fueron a comprarlo, vino el esposo y las que estaban dispuestas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Vigilad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Parábola de los talentos. Porque es como un hombre que, yéndose de viaje, llamó a sus siervos y les confió su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue. El que había recibido 5 talentos marchó enseguida a trabajar con ellos y ganó otros 5. Asimismo el de los 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 solo fue, cavó en la tierra y guardó allí el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el amo de aquellos siervos y les tomó cuenta. Llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, he aquí otros 5 que he ganado. El amo le dijo: bien, siervo, bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Se presentó también el de los 2 talentos y dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2. Díjole su amo: bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que solo había recibido 1 talento y dijo: Señor, sé que eres duro, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí lo tuyo. Su amo le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que quiero cosechar donde no he sembrado y recoger donde no he esparcido. Debías pues haber entregado mi dinero a la banca para que al volver yo retirase lo mío con intereses. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se lo quitará. Y a este siervo inútil arrojádlo a las tinieblas exteriores, allí habrá llanto y crujir de dientes. El juicio final. El juicio final. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará sobre el trono de su gloria. Todos los pueblos serán conducidos a su presencia y separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui peregrino y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a mí. Entonces le responderán los justos: Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos peregrino y te acogimos, o desnudo y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Luego dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui peregrino y no me acogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces responderán también ellos diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o peregrino o enfermo o en prisión, y no te asistimos? Y él les contestará: en verdad os digo que cuando no lo hicisteis con uno de esos pequeñuelos, tampoco conmigo lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Pasión y triunfo, conspiración del Sanedrín. Conspiración del Sanedrín. Cuando Jesús terminó todos estos razonamientos, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días es la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que le crucifiquen? Entonces se reunieron los pontífices y los ancianos del pueblo en el palacio del pontífice llamado Caifás, y acordaron prender con engaño a Jesús y matarlo, pero decían: durante la fiesta no, para que el pueblo no se alborote. Unción en Betania. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba reclinado. Al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿a qué viene este despilfarro? Pudo venderse a gran precio y darse a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestáis a esa mujer? Ha hecho una buena obra conmigo, pues siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho para mi sepultura. En verdad os digo que donde sea predicado este evangelio en todo el mundo, se hablará también de lo que ésta ha hecho, para recuerdo suyo. Traición de Judas. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los pontífices y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entrego. Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Desde ese momento buscaba oportunidad para entregarlo. Última cena. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Él dijo: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi tiempo se acerca. Quiero celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Y ellos hicieron lo que Jesús les ordenó y prepararon la Pascua. Llegada la tarde se puso a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judá, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho.
Durante la cena Jesús tomó un pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando un cáliz dio gracias y se lo dio diciendo: bebed todos de él, que esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que ya no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Predice el abandono de sus discípulos. Después de haber cantado los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros tendréis en mi ocasión de caída esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después resucitaré e iré delante de vosotros a Galilea. Mas Pedro le respondió: aunque fueras para todos ocasión de caída, para mí no. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tuviera que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los demás. Agonía en Getsemani. Entonces fue Jesús con ellos a una granja llamada Getsemani y dijo a los discípulos: sentaos aquí mientras voy a orar allá. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a sentir angustia, y les dijo: triste está mi alma hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Él avanzando un paso más, cayó de bruces y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, mas no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y dijo a Pedro: ¿con qué no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo, por segunda vez, se fue a orar diciendo: Padre mío, si no es posible que este cáliz pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y volviendo los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Los dejó y volvió a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después fue a los discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí que el que me entrega llega ya. Prendimiento de Jesús. Aún estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él una gran multitud con espadas y palos, de parte de los pontífices y de los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: al que yo bese, ese es, prendedlo. Y al instante se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, a lo que vienes. Entonces, adelantándose, echaron mano a Jesús y lo prendieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió al siervo del pontífice y le cortó una oreja. Pero Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, que todos los que manejan espada morirán. ¿O crees que no puedo pedir a mi Padre, que mandaría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero como se cumplirían entonces las escrituras según las cuales tiene que suceder así. Al mismo tiempo dijo Jesús a la multitud: habéis venido a prenderme como contra un ladrón, con espadas y palos. Todos los días enseñaba sentado en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús ante Caifás. Los que prendieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el pontífice,
donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo había seguido de lejos hasta el palacio del pontífice y entrando se sentó con los criados para ver el fin. Los pontífices y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para matarlo, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y el pontífice, levantándose, le dijo: nada respondes a lo que estos atestiguan contra ti. Pero Jesús callaba y el pontífice le dijo: te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Díjole Jesús: tú lo has dicho, y os declaro que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos y dijo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Ellos respondieron: reo es de muerte. Y lo escupieron en el rostro y lo abofetearon con el puño y con la palma, diciendo: adivina, Cristo, ¿quién te dio? Triple negación de Pedro. Pedro estaba fuera sentado en el atrio. Se le acercó una criada y le dijo: ¿tú también estabas con Jesús, el Galileo? Pero él negó ante todos diciendo: no sé qué dices. Al salir él hacia el portal, lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y él de nuevo negó con juramento: no conozco a ese hombre. Al poco tiempo se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: en verdad que tú también eres de ellos, pues tú también habla, te descubre. Entonces él comenzó a echar imprecaciones y a jurar: no conozco a ese hombre. Y al punto cantó el gallo. Recordó entonces Pedro que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Jesús ante el Sanedrín. Llegada la mañana celebraron consejo todos los pontífices y los ancianos del pueblo contra Jesús para darle muerte, y atado lo llevaron y entregaron al procurador Poncio Pilato. Muerte de Judas. Muerte de Judas. Al ver entonces Judas, el que lo había entregado, que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los pontífices y ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Arrojó en el templo las monedas, se retiró y alejándose se ahorcó. Los pontífices tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro del templo, porque son precio de sangre. Celebraron consejo y compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso aquel campo se llamó campo de sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: tomaron las 30 piezas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero según lo que me ordenó el Señor. Jesús ante Pilato. Jesús compareció ante el procurador, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Pero nada respondió a las acusaciones que hacían los pontífices y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada le respondió, hasta el punto que el procurador se maravilló grandemente. Por la fiesta solía el procurador conceder al pueblo la libertad de un preso.
el que ellos quisieran. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los reunidos: ¿A quién queréis que os deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pues sabía que lo habían entregado por envidia. Estando en el tribunal, su mujer envió a decirle: no resuelvas nada contra ese justo, porque he sufrido mucho hoy en sueños por causa de él. Pero los pontífices y los ancianos convencieron a las muchedumbres que pidiesen a Barrabás e hiciesen perecer a Jesús. Y al decirles el procurador: ¿a quién de los dos queréis que os suelte?, ellos respondieron: a Barrabás. Les dijo Pilato: ¿qué haré entonces con Jesús, el llamado Cristo? Dijeron todos: sea crucificado. Replicó él: pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: sea crucificado. Viendo Pilato que nada conseguía, sino que aumentaba el alboroto, tomó agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: soy inocente de esta sangre, vosotros veréis. Y respondió todo el pueblo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces puso en libertad a Barrabás y les entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuera crucificado. Coronación de espinas. Luego los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en torno de él a toda la cohorte. Lo desnudaron, le vistieron una túnica de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y una caña en su mano derecha. Y se la pusieron en la cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante se burlaban de él, diciendo: salve, rey de los judíos. Le escupían y le pegaban con la caña en la cabeza. Después que se mofaron de él, le quitaron la túnica, le vistieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Crucifixión. Cuando salían encontraron un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a llevar la cruz. Llegados a un lugar llamado Golgota, resto es lugar de la calavera, dieron de beber a Jesús vino mezclado con hiel, pero él, habiéndolo gustado, no lo quiso beber. Los que le crucificaron se repartieron sus vestidos a suertes y lo custodiaban sentados allí. Sobre su cabeza pusieron la causa de su condena: este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban moviendo la cabeza y diciendo: tú que destruías el templo y lo reedificabas en 3 días, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. Del mismo modo los pontífices con los escribas y ancianos, burlándose, decían: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Confiaba en Dios que lo libre ahora, si es que lo ama, puesto que ha dicho: soy hijo de Dios. Asimismo los ladrones crucificados con él también lo injuriaban. Muerte de Jesús. Desde la hora sexta se oscureció toda la tierra hasta la hora nona. Hacia la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eli, Eli, tema sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírle decían: este llama a Elías. En aquel momento, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y le daba de beber. Pero los otros decían: deja, a ver si viene Elías a salvarlo.
Y Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló su espíritu. Al punto el velo del templo se rasgó en dos partes. De arriba abajo la tierra tembló y las piedras se resquebrajaron. Se abrieron piedras. Pido perdón. Resucitaron. Se abrieron los... A ver. Repito y corrijo. Al punto el velo del templo se rasgó en dos partes. De arriba abajo la tierra tembló y las piedras se resquebrajaron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que estaban muertos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión por su parte y los que con él estaban custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, tuvieron mucho miedo y decían: verdaderamente este era hijo de Dios. Había también allí, mirando desde lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Sepultura de Jesús. Al caer la tarde vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en su propio sepulcro nuevo, que había hecho cavar en la roca. Hizo rodar una piedra grande a la puerta del sepulcro y se retiró. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Guardia del sepulcro. Al otro día, el siguiente a la preparación de la Pascua, los pontífices y los fariseos concurrieron juntos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que ese seductor dijo cuando aún vivía: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el día tercero, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Pilato les dijo: tenéis guardias, id y aseguradlo como creáis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y montando la guardia. Mensaje de la resurrección. Pasado el sábado, muy de madrugada, el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó en ella. Su aspecto era como un rayo y su vestido blanco como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos, pero el ángel, dirigiéndose a las mujeres, les dijo: no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, resucitó. Como dijo: venid, vete el sitio donde estaba, id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, ya os lo he dicho. Aparición a las 2 Marías. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y con temor y gran alegría corrieron a llevar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y les dijo: Dios os guarde. Ellas se acercaron, se agarraron a sus pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no temáis, id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Soborno de los guardias. Mientras ellas se iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad y contaron a los pontífices todo lo que había ocurrido.
Estos, reunidos con los ancianos, acordaron en consejo dar bastante dinero a los soldados, advirtiéndoles: decid, sus discípulos fueron de noche y lo robaron mientras dormíamos. Y si eso llegare por casualidad a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os pondremos fuera de castigo. Ellos tomaron el dinero e hicieron como les había dicho, y este rumor se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Aparición en Galilea. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús había señalado, y al verle lo adoraron. Algunos habían dudado hasta entonces, y llegándose Jesús les habló diciendo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos míos todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el final del Evangelio según San Mateo. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos, me levantan el ánimo. Bueno, amigas y amigos, os deseo una muy feliz entrada de Año Nuevo 2026. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.